donde se funda Valle de Santiago, se llamó Camémbaro, que en lengua purépecha quiere decir lugar de Estafiate, Altamisas o Artamisas, o el lugar de las 7 luminarias, porque Valle de Santiago se asienta en un campo volcánico. Los campos volcánicos son concentraciones de volcanes, y este campo volcánico pertenece al campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Pero en el estado de Guanajuato pues es uno de ellos, muy significativo, y sirvió para mantener viva la llama de la independencia, porque aquí muchos de los líderes insurgentes hacían sus reuniones. Es elemento estratégico del ver desde el cráter de la alberca y mantener todo ese dominio. O sea, y era complicado atacar Valle de Santiago porque como era un terreno fértil, había muchas acequias. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a este video. Ahora sí que, como dijo José Alfredo, seguimos recorriendo acá los caminos de Guanajuato y hoy llegando a un lugar muy especial. A mí me encanta visitar Valle de Santiago, también conocido como las 7 luminarias. Y bueno, pues los invito para que me acompañen en este video porque lo vamos a hacer recorriendo aquí de la mano de El Cronista. Él es el médico Sergio Ruiz, que le agradecemos, médico. No, gracias por la invitación. Que nos Alma. acompañe, de verdad, un gusto hacerlo de la mano del experto. Gracias. No, pues bienvenida a Valle de Santiago, conocido también como el país de las 7 luminarias. Sí, ¿verdad? Así es. Es un lugar muy mágico, donde convergen, bueno, pues varias historias, que si los volcanes, que si las energías. Pero bueno, vamos a hablarles qué es Valle de Santiago y me gustaría que empezáramos, médico, si nos pudiera platicar un poquito sobre la fundación de lo que es este lugar. Así es. Bueno, el nombre autóctono de esta región, donde se funda Valle de Santiago, se llamó Camémbaro, que en lengua purépecha quiere decir lugar de Estafiate, Altamisas o Artemisas. Una planta medicinal de sabor amargo que se da de manera abundante en esta región. Ok. Posteriormente llega un grupo de españoles en 1586 y se funda una estancia de ganado menor. Cuando empieza a llegar un poquito más gente y empiezan a descubrir lo fértiles que son estas tierras, se funda la Congregación de Santiago. Y ya para 1607, un 28 de mayo, se funda ahora la Villa del Valle de Santiago. Este pasado 28 de mayo cumplimos 419 años desde su fundación. Ah, no, pues ya están de manteles largos. Prácticamente. Oiga, médico, y bueno, ahorita nos comenta, este lugar, bueno, también conocido como las 7 luminarias, y es debido a que hay 7 cráteres, 7 volcanes, aquí a lo que es alrededor del lugar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, se le conoce el país o el lugar de las 7 luminarias porque Valle de Santiago se asienta en un campo volcánico. Los campos volcánicos son concentraciones de volcanes y este campo volcánico pertenece al campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Una concentración de volcanes de que va de 1200 a 1400 volcanes en la región Guanajuato, Michoacán. Entonces aquí, en este lugar, se distingue por ser una región volcánica. Los expertos, los vulcanólogos y geólogos han descubierto hasta 30 aparatos de explosión. Los aparatos de explosión son lugares donde emerge el magma volcánico, pero de esos 30, 7 son los más grandes, los más visibles, los principales. Y de ahí viene que se le llama el lugar o el país de las 7 luminarias. De ahí viene nuestro nombre, que nos ha hecho pues, muy conocidos en toda la República Mexicana por esa cuestión. Sí, y bueno, también hace un momentito también nos platicaba, médico, que aquí siempre ha sido una tierra muy fértil, la que han tenido en toda esta zona, que incluso en algún momento llegó a ser el granero, y no solamente vamos a hablar de Guanajuato, sino se hablaba del granero de la Nueva España. Así es. Hay esta cuestión, todas las tierras de cultivo que son aledañas a las regiones volcánicas son muy ricas, son muy fértiles. En el caso de Valle de Santiago, pues toda esta región volcánica, nuestros 7 volcanes y otros más, cuando hicieron una erupción hace miles y miles de años, todo lo que generó la erupción, cenizas, rocas volcánicas, magma que se convirtió en lava, al paso de miles y miles de años,
se generó una meteorización, pues una descomposición de todos aquellos elementos que contenían muchos minerales que se fueron depositando en estas tierras. Estas tierras se le conocen como tierras negras. Son tierras volcánicas que tienen precisamente esos elementos minerales que son muy benéficos para la agricultura. Por ejemplo, estas tierras negras tienen otra característica, retienen mucho la humedad. Y eso, aunado al excelente clima que tenemos aquí, pues las zonas fueron súper fértiles. Valle siempre se ha distinguido, de ahí viene nuestra vocación agrícola. Valle Santiago es una vocación agrícola muy importante desde los tiempos de la colonia. ¿Sí? Entonces podríamos decir, médico, que cuando llegan los españoles a esta área, pues ven en este espacio, en este valle, pues una maravilla, ¿no? Claro, una oportunidad. Una oportunidad. Recordemos que, bueno, pues ellos se basaban mucho en la agricultura y la ganadería, y es donde pues fundaban sus haciendas. Así es. Sus estancias. Y entonces pues ellos aquí vieron esa gran oportunidad, ¿no? Así es. Y hasta hoy día pues es una actividad que nos distingue. Es un gran productor de granos en la actualidad. Sigue Valle siendo. de Santiago. Sigue siendo, aún así. Claro, estas fueron tierras muy fértiles, naturales. Claro está, actualmente pues debe haber otras regiones fértiles, pero pues ya con implementación de cuestiones de fertilizantes. Pero aquí todo se dio de manera natural, hasta hoy día. Fíjese, yo le comentaba hace ratito, médico, de que uno podría pensar que al ser una zona donde hubo volcanes y que aunque haya sido hace miles de años que hicieron erupción, pues que no fuera tierra tan fértil, que más bien fuera una tierra estéril, pero es todo lo contrario, Así ¿verdad? es, eso es lo más curioso que es, sí. Es todo lo contrario. Nos podríamos imaginar un entorno lleno de rocas posiblemente, ¡Ándele! pero sí. es todo lo contrario por la descomposición de todos aquellos materiales que depositan esos nutrientes tan benéficos para la tierra. Es correcto. Y bueno, amigos, bueno, pues ya estamos escuchando ahí lo importante que fue en lo que es la agricultura, pero también me decía, por ejemplo, médico, que en lo que va de la historia, en el movimiento de independencia, aquí sí hubo fuerte movilización. Claro, durante nuestra guerra de independencia, Valle de Santiago fue protagónico. Fue un espacio donde se mantuvo la llama viva, porque era un espacio siempre en disputa, porque tenemos elementos geográficos que lo beneficiaban. Si te has fijado, estamos en una gran planicie. Sí, es un valle completamente. Exactamente. Y curiosamente relacionada con nuestra región volcánica, el volcán más cercano aquí a la ciudad es el cráter de la Alberca. De ahí se tiene una visión que domina todo este valle. Entonces, militarmente, había gente que observaba desde la alberca y era difícil atacar. ¿Por qué? Porque los veían a 22 o más kilómetros con aquellos catalejos y daba tiempo ¿A prepararse? para prepararse o hacer la huida. Ah, bueno, sí. Entonces, era un lugar estratégico. Era un lugar estratégico y aparte la gente comulgaba precisamente con la idea independentista. Y Valle de Santiago es un lugar de sacrificio. En 1814 fue incendiado esta villa y prácticamente pues, destruida. Se salvaron muy pocos elementos, por ejemplo aquí nuestra parroquia de Santiago Apóstol fue de los elementos que no se tocaron, por eso todavía subsiste. Entonces se respetó, Así es. Es de lo poco que se respetó. Así es, porque quien hace el incendio curiosamente es un insurgente, es José Antonio el padre Torres, y como era sacerdote, bueno, pide que respeten a la iglesia. Pero y podríamos decir que todo lo demás lo incendian así, literal. Así es, y después de un incendio, pues como se construye con vigas de madera, todo se quema y viene la destrucción. Entonces, muchas de las construcciones antiguas pues ya son posteriores a la independencia, al 1821, y muy pocos, prácticamente muy poquitos espacios resistieron el paso del tiempo porque Valle de Santiago fue arrasado. Pero entonces ahora sí que podríamos decir que fue como el ave fénix, levantó de entre las cenizas. Así es. Porque, pues imagínense ustedes qué tristeza ver un lugar que había sido el granero de la Nueva España, donde pues la gente tenía sus construcciones, ya aquí sus casas, y de pronto pues fue por el movimiento de la independencia que aquí, podríamos decir, lo destruyen por Así completo. es. Podemos decir que esta villa del Valle de Santiago de aquel entonces pues fue un lugar de sacrificio para consolidar la independencia de México. Bueno. Ahora sí que Se sacrificó.
Así es, así es. Y hay escritos, hay crónicas que hablan sobre a partir de 1814, la manera como lograban sobrevivir los vallenses, porque todo estaba destruido. O sea, se quedaron sin nada. Así es, fue un espacio pues que estaba en muy malas condiciones. Curiosamente, aquí adelantito en este mismo portal, sí, existe una placa conmemorativa que da fe del paso del cura Hidalgo, un 10 de octubre de 1810. ¿Sabe qué, médico? Me quedé pensando cómo, bueno, todos en la escuela nos dan nuestras clases de historia y nos hablan de la independencia, pero uno no se imagina todo lo que en realidad sucedió, todo lo que en realidad se sufrió para poder obtener esa independencia de España, ¿no? Pero, o sea, pongamos de ejemplo este lugar donde dice, pues la gente de aquí simplemente pues no tenía manera de subsistir, lo hicieron como pudieron, como ahora sí, pues se les dio la oportunidad, pero qué difícil, ¿no? Que por un movimiento quedarte sin nada. Así es. Y bueno, claro está que no es el único lugar que sufrió, pero en el estado de Guanajuato pues es uno de ellos, muy significativo, y sirvió para mantener viva la llama de la independencia, porque aquí muchos de los líderes insurgentes hacían sus reuniones, porque tenía ese elemento que comento, ese elemento estratégico del ver desde el cráter de la alberca y mantener todo ese dominio. O sea, y era complicado atacar Valle de Santiago porque como era un terreno fértil, había muchas acequias, quemaban los puentes, o sea, era muy difícil llegar con la caballería, con lo que fuera, en lo que llegaban ya se habían ido. Entonces siempre fue un refugio, fue un lugar para organizar todos los movimientos que se daban durante la independencia. Aquí se reunían todos los líderes independentistas, fue un lugar sumamente importante. Es bueno conocer los lugares. Y bueno, algo más que me gustaría, aprovechando y que vamos aquí junto a las torres de lo que es la parroquia mayor, sí, es nuestra parroquia la principal, ¿verdad? De Santiago Apóstol, el templo más emblemático, fue el segundo que se construye en nuestra ciudad. Es de principios del siglo XVIII, lo construyen la Orden de los Agustinos, y su estilo es barroco novohispano. Y ahí tiene un detalle muy curioso, que todo el mundo pregunta, ¿por qué esas torres tienen dos colores? Sí, es muy peculiar. Resulta que en 1744 se detiene su construcción porque fallece uno de sus benefactores. Un español que venía de la ciudad de Guanajuato, compra 2 haciendas aquí en Valle de Santiago y le gusta tanto esta villa que se queda a vivir aquí. Era un hombre muy rico, muy religioso, y él se hace cargo de construir la iglesia. ¡Wow! Pero fallece en 1744 y únicamente se quedan los 2 cuerpos de la torre. De la Torre Grande. Así es, pues vemos que está en cantera, y lo restante, que está en color ocre o rojo, sí, se construye 142 años después, hecho por un rico hacendado llamado Matías Veraza, que tenía deudas por ahí con la iglesia, y en pago hace la construcción y termina la torre del campanario, que es una de las torres más altas del estado de Guanajuato. Esta otra torre no es la original, esa se hace en 1909, cuando los festejos por el centenario de la independencia. Se destruye, se muele la pequeña torrecilla que había, se amplía la base para hacer la construcción del nuevo reloj, que lo dona un rico comerciante de Valle de Santiago llamado Refugio Aguilar. De aquel lado hay una placa conmemorativa que da fe de este evento, y eso es más nuevo. Es apenas en 15 de septiembre de 1910 se inaugura. Un poquito antes de la revolución. Sí, exacto. Sí, verdad de que estallara pues, el siguiente movimiento armado aquí en nuestro México. Y el interior de nuestra iglesia pues, es muy bonito. Comentaba que por ahí tiene un coterráneo, por ahí un famoso pintor zacatecano que hace algunas obras pictóricas al interior muy bonitas. Pues bueno, amigos, esto es parte de lo que es Valle de Santiago, que es un lugar, aparte lo mencionábamos, muy visitado. Aquí ha venido personas de distintos estados de la República, pero también de distintas partes del mundo, ¿verdad? Así es. Bueno, a mediados de los años 70 se da una cuestión de que en unas parcelas empiezan a cultivar vegetales de enorme tamaño.
Que le llamaban que las verduras gigantes. Les llamaban coloquialmente las verduras gigantes. Sí. Así es. Y ese evento pues empezó a despertar la curiosidad a nivel nacional. Y bueno, vinieron muchas personas relacionadas con la agricultura a ver por qué se daba aquel fenómeno. Y tuvimos muchísimos visitantes. Lo más curioso de todo es que sí se dio este hecho, pero no hay una cuestión concluyente del por qué se hizo. Hay múltiples versiones, desde que las semillas se trataban de cierta manera, con ciertos elementos, y posteriormente se sembraban. Otros que obedecía al magnetismo del lugar, Sí. de esta zona volcánica, hasta otras que decían que era una fórmula extraterrestre. También. Y otras más Sí. científicas que dicen que lo que comentaba hace un momento, de que Valle de Santiago son tierras sumamente fértiles y que ese lugar relativamente pequeño estaba sobrefertilizado. Esa es otra de las versiones, pero un elemento concluyente pues no existe hasta hoy día. O sea, va a haber siempre distintas teorías, amigos, de las que se han manejado aquí en Valle de Santiago, pero yo creo que es algo que sí detonó el conocer de este lugar, de sus famosas verduras gigantes, que me dice que surgen en los años 70. A mediados de los años 70 Y por ejemplo... y tenemos una continuidad Sí. porque se viene otro fenómeno. Ah, A finales de los años 70 surge el fenómeno OVNI en Valle de Santiago. también, sí. Entonces, ese fue un repunte del conocimiento al mundo de Valle de Santiago. Se empiezan a dar avistamientos. Finalmente, OVNI, objeto volador no identificado. Nadie dijo que vio una nave, pero se veían luces, cosas curiosas, extrañas, durante esa década de los años 80. Y eso fue motivo para que vinieran muchos estudiosos del fenómeno OVNI a Valle de Santiago. Recuerdo por ahí que en principios de los años 80 venía don Pedro Ferriz Santa Cruz, que es uno de los principales, fueron de los pioneros en la investigación del fenómeno OVNI, y por aquí estaba seguido en Valle de Santiago junto con otros personajes dedicados al mismo tema. Y bueno, pues fue una época donde Valle de Santiago estuvo en el oído de México y del mundo, porque En la mira, el conocimiento ¿verdad? se fue a nivel mundial. Y precisamente con el señor Óscar Arredondo, quien fue el encargado de difundir toda aquella información, Sí. tanto de las vegetales gigantes como de los ovnis, pues aquí en su fotografía que está a un costado de este templo, casi toda la semana tenía visitantes de todo el mundo, japoneses, alemanes, porque venían a platicar con él. Querían saber del tema. Querían saber del tema tanto de los ovnis como de los vegetales gigantes. Y fue una época dorada para Valle de Santiago porque Sí. se posicionó en el oído del mundo. Oiga, médico, ¿y usted le tocó ver esas verduras, escuchar sobre ese tema cuando estaba chico? Sí, claro que sí. Yo los conocí, de hecho en ocasiones los tenían en exhibición en aquel portal, ¿Y si o eran fuera de grandes? la Fotografía México. Afuera de ahí de con La Don del Oscar. señor Oscar, exactamente. Sí. No, pues eran Ah, enormes. Ahí ponían los vegetales así. Los ponían en ocasiones ahí afuera o los ponían en exhibición en el portal que se llama el Portal Hidalgo, donde está Presidencia Municipal. Sí. Por ahí los llegamos a ver. Y don Óscar Arredondo, bueno, pues tenía siempre una exhibición de fotografías tremenda ahí sobre los vegetales gigantes y algunas otras sobre supuestas fotografías de objetos voladores no identificados. También. Así es. Y, bueno, yo por ejemplo tuve la gran fortuna y la oportunidad de entrevistar a don Óscar Arredondo y él me mostraba esas fotos, pero eran unas cebollas así grandes. Enormes. ¿Sí eran así? Sí, así ¿Como es. se ven en las fotos? Así es. Sí, no hay truco en la fotografía. No hay truco. Exactamente, así estaban. Ya no las hemos vuelto a ver. No sé si eso se pueda replicar actualmente, pero ya no, al menos no las hemos visto o no ha salido ninguna en ningún lugar como exhibición. Porque No. se veía un repollo así grandote, ¿verdad? Sí, no, no. de verdad, Tremendos, todo era- acelgas enormes. Sí. Pues prácticamente todo lo que se colocaba en aquella tierra tenía un tamaño excepcional. Excepcional. Así es. Pues Así. a grandes rasgos, esto es Valle de Santiago. Así es. Es ¿Verdad? un lugar pues misterioso, con algo de misticismo, que eso nos lo da pues nuestro entorno volcánico, que Sí. llama mucho la atención. Pero de verdad es un lugar hermoso para que vengan a caminarlo, a visitarlo, aprovechar algunas vacaciones, algún puente, y ya sea que si le gusta viajar con su familia, con amigos o bien solo, es un lugar bonito para venir a disfrutar. Claro, y son bienvenidos a esta hospitalaria ciudad de Valle de Santiago.
Ojalá tengan oportunidad de conocerla. ¿Qué días son sus fiestas aquí, maestro? Estamos, precisamente el templo está ahorita muy bien arreglado. ¿Sí? Vemos estas banderitas. Este próximo 25 se da nuestra fiesta patronal ya de Santiago Apóstol. 25 de... Así es, de julio. De este julio. mes. Y pues ahí está la invitación, ¿verdad? Para que vengan a disfrutar de este hermoso lugar. Y nosotros seguimos nuestro recorrido médico. Claro que sí, adelante. ¿Nos vamos a la alberca? Vamos rumbo al ex lago cráter, la alberca. Así Anteriormente el lago ya seco, ex lago cráter. Pero bueno, si quieren conocer más de este lugar, síganos acompañando en estos videos porque seguimos recorriendo más de Guanajuato y bueno, pues disfrutando de Valle de Santiago y no les decimos adiós, sino hasta la próxima.